Estamos en comisión. La comisión del Parlamento de Cadena Nacional, Comisión Nacional de Cadena. Excelente. Oye, a propósito de cadena, de todos los diarios y todos los... O sea, básicamente la televisión abierta. Transmitió en cadena toda la presencia del Papa acá, hemorragia informativa, versus lo que publica hoy día La Tercera sobre los corresponsales vaticanos y expertos vaticanistas extranjeros de lo poco que había impactado la visita del Papa en Chile. Sorprendido, ¿no? Una cosa, los medios, con una realidad paralela versus lo que la feligresía en sí demostró en esta venida del Papa. Pepe, ¿qué te pareció a ti? Bueno, absolutamente disociada la cobertura estilo cadena nacional con la masividad, el interés ciudadano, que contrasta con mucho con lo ocurrido el 87 en la venida del anterior Papa, cuando el contraste era al revés, digamos. La tele filmaba poco y la ciudadanía estaba movilizada. Ahora la tele muestra todo y lo sigue, y con comentaristas hiperventilados y todo, así como si fueran un acontecimiento gigantesco, mayor. Y, no sé, yo veía la imagen de Maipú ayer. Hoy día en Iquique 50.000 personas, esperaban 500.000, llegaron 50.000. Estaba pelado. Estaba más pelado, y eso empezaban a regalar entradas, a ofrecer entradas en la playa para los turistas en Iquique. Y no, igual la gente igual. no. Nosotros éramos muy niños, pero nos acordamos del 87 cuando vino el Papa la primera vez, el primer Papa que vino, éramos muy niños. Éramos unos y las comparaciones son odiosas pero entretenidas. ¿Qué te parece a ti, Pancho, que tú has criado en yo los jesuitas? Yo creo que la venida de este Papa es más a un país más normal. El contexto de la visita de Juan Pablo II era un contexto en dictadura, era un contexto con una iglesia muy comprometida por las causas sociales, por los derechos humanos, muy empática con la sociedad. Y hoy día a mí no me sorprende, porque creo que al igual que pasa en otros estamentos de la sociedad, claramente la Iglesia Católica se desconectó de su pueblo. Y lo dicen las encuestas, a pesar de que las encuestas están medio desprestigiadas, pero parecen probar, en este caso al menos, de que efectivamente dejamos de ser un pueblo católico y pasemos a ser un pueblo más bien laico. Claro. Bueno, lo dijo el Latinobarómetro la semana pasada. En 18 Exactamente. países investigado, Chile es el país menos católico de los 18 países de Latinoamérica. Pamela, ¿tú qué análisis haces de todo esto? Yo creo que vamos a tener que enfrentar la situación muy patética de que esta va a ser una visita de Papa histórica, porque probablemente es la única visita de un Papa que termine con menos católicos que los que había antes. Esa vista aérea, ¿la podemos mostrar de nuevo, por favor, la vista aérea, para que... Mira, Pamela, mira los vacíos que hay de esta vista aérea. Esto fue hoy día, esta mañana en Iquique. Sí. 50.000 personas, no esperaban 500.000, mira. Realmente triste, ¿no? Me imagino para el catolicismo en sí y para la gente que realmente cree en su religión. Sí, bueno, te decía yo que yo creo que hoy día, después de que el Papa se va de Chile, hay menos católicos probablemente de los que había cuando llegó. Me ha sorprendido a mí la falta de carisma de este personaje que es Francisco, y me ha sorprendido, por supuesto, su actitud respecto de los temas relevantes para la gente que lo sigue, para sus fieles. Para los cuales el tema de Barros ha sido central, la forma de enfrentarlo, además en el último minuto, entregando unas declaraciones de apoyo explícito a Barros, me parece que lapida un poco las posibilidades de un desarrollo para la Iglesia Católica en los próximos años en Chile. Le quita el piso a Montes, por cierto, a propósito de jesuitas. Montes, que hace una jugada, a mi juicio, riesgosa, audaz, interesante, porque estamos haciendo un análisis político, si finalmente la Iglesia es un gran, enorme, gigantesco y millonario partido político. ¿Sí? Entonces se producen varios hechos que son interesantes y que yo creo que dejan a la Iglesia Católica chilena básicamente dividida y menguada. Claro, hay una imagen brutal, ¿no? para las víctimas de Caradima, que este abrazo de Barros con el Papa, que dio la vuelta al mundo, ¿no? Porque claro, por un lado, y como bien dice este partido político, este gran movimiento político temporal que es la Iglesia Católica y que ha sido siempre, ha sido en sus 2000 años, dice, vamos a terminar con los abusos, queremos dar una señal clara contra los abusos, aquí nunca más, tolerancia cero, perdón a las víctimas, etc. Pero por otro lado, el Papa dice, no, muéstrenme una prueba
para saber si este caballero es o no culpable. Entonces, ¿qué le dice un niño abusado? Muéstrame la prueba, niño, para que le crea. Claro, es errático, ¿no? Que eso muestra la potencia de la defensa corporativa. O sea, el Papa privilegia defender a los suyos a jugarse, aún so pena de equivocarse, porque podría perfectamente equivocarse, pero salvando la relación de la Iglesia con la ciudadanía, claro, que es, a mi juicio, su principal objetivo. Él tiene que elegir. ¿Tú eres jefe de los tuyos o eres jefe de una institución que tiene por función o por misión cautivar o mantener u orientar a la mayor parte de los ciudadanos del mundo? Yo tenía esperanza, no sé si esperanza, pero por lo menos expectativa de que la venida del Papa sirviera para revitalizar la Iglesia chilena, y comparto con Pamela, yo creo que ha contribuido a debilitarla. Cuando se cuente la historia, se va a decir que es un hito más en la decadencia de la influencia de la Iglesia en la sociedad chilena. Pancho. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo condeno total y absolutamente todo atropello a la dignidad humana, y lo que ha hecho la Iglesia Católica con la gente que ha sido víctima de abusos en forma persistente, hoy día creo que no es suficiente. Que las pruebas, yo no sé cómo podrán haber pruebas, porque es la palabra de las víctimas versus la palabra hoy día de los monseñores. Entonces, esto se soluciona a través de una confesión. No tengo muy claro cómo lo pueden solucionar. Lo único claro y lo único que yo creo que aquí contribuye a la unidad del cristianismo, del catolicismo más que del cristianismo, tiene que ver con la transparencia, con lo que nos piden ustedes a nosotros como políticos todos los días, que le piden también a las empresas. Entonces, yo creo que aquí la Iglesia Católica finalmente tiene que empezar a actuar como lo que es un movimiento, es una espiritualidad que se basa en lo ético y en lo moral, y aquí no ha sido ni ética ni moral. Entonces, es indudable que uno tiene al menos la aprehensión de seguir participando en esta iglesia, de seguir creyendo o creyendo en Cristo, creyendo en Dios. Creo que hoy día Cristo y Dios tienen unos muy malos agentes publicitarios en este país. Yo creo al revés, Freddy. La iglesia tiene que dejar de actuar como lo que es, si quiere seguir sobreviviendo. No, pero es que la iglesia se cimentó en un pesebre. Sí, pero siempre ha sido la protectora de los suyos y del poder, siempre. Tendría que dejar de ser eso para actualizarse a los tiempos modernos, claramente. Puede ser, tienes razón. La transparencia, perdóname, tú convendrás conmigo, no ha sido la característica esencial. Pero en este siglo... Piensa en la manera en que se nombran los papas, simplemente en que estoy de hay acuerdo, que pero en este siglo, la gente quiere transparencia. Exactamente. Tiene que dejar de ser y eso no invalida el tener la posibilidad de pertenecer a una iglesia, en este caso la católica. Pero cuando uno está viendo esta contumacia, digamos, por defender a una grey de obispo y dejar de lado al pueblo de Dios, entre comillas, hay claramente una desvinculación completa. Aquí queremos los ornamentos, queremos los oros, el incienso y la mirra, y no queremos a las personas a las cuales le están predicando. ¿Sabéis qué me dejó pensativo ayer a mí? Tú estudiaste en la Católica, ¿verdad, sí. Pamela? Cuando el Papa va a la Católica a juntarse a su universidad, digamos que del Vaticano, y se produce el divorcio entre las autoridades de la Católica y el Papa y el alumnado, la FEUC, sí, que enarbola, ¿no?, estos carteles y expresa una carta de repudio a las prácticas que se están dando dentro de la Universidad Católica. Entonces, ahí hay un divorcio importante entre el pueblo o entre el estudiantado, en este caso, la juventud generacional, y su propia autoridad representada por Sánchez, el rector Sánchez, y el Papa, fíjate. O sea, hay un divorcio interno importante allá, ¿no? Yo me pregunto, fíjate, quizás, yo de verdad que me pregunto qué es lo que tiene guardado Barro. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es el archivo? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuál es el conocimiento, la información? Porque aquí no cabe la menor duda que se está intentando resguardar algo. O sea, el poder de Barro. Fíjate, cuando tú tienes una diócesis organizada en torno de contra Barros, en definitiva. Tienes, en definitiva, la opinión pública, a pesar de que los medios de comunicación de los poderosos hacen esta cobertura gigantesca a la venida del Papa.
pero tiene a los medios de comunicación finalmente exigiendo respuestas, indignado todo el mundo. Tiene a los jesuitas, efectivamente, decía yo que Montes, esto es una sacada de piso vergonzosa para Montes. Felipe Berríos también había dicho que lo indignaba. Pero ahí me preocupa menos, digamos, porque Felipe Berríos se define a sí mismo como un outsider, ¿ya? Pero jesuita, no es el caso de Montes. Montes es propiamente tal, una autoridad al interior de la Iglesia y del conservadurismo de la Iglesia, porque no digamos que el cura Montes es un cura hippie, o un cura abierto de mente, digamos, no. Pero él sale a jugarse contra la presencia de Barros. Yo me pregunto qué hace que este Papa Francisco siga sosteniendo a Barros y lo sostenga incluso explícitamente. ¿Qué información guarda Barros? Hoy día en su cuenta de Twitter James Hamilton publica estas fotos, ¿no? Y en respuesta a la pregunta del Papa, ¿no? ¿Qué pruebas hay respecto de este tipo y cómo se le puede saber, ¿no? Ahí dice los obispos y su líder, Iztacaradima, entre otros, ¿no? Barros y otros más, ¿no? Y también ayer le preguntamos acá a Juan Carlos Cruz, que vino a conversar con nosotros, Juan Carlos, y él dice, escucha, yo como católico, yo estoy trabajando porque mi iglesia no muera, decía, y en el fondo su lucha no es contra la iglesia, sino contra estos personajes que la están guiando al despeñadero, según la versión que tiene el propio Eugenio. Eso es bien notable. Yo admiro profundamente el testimonio que están dando los tres, porque creo que quedarse dentro de una casa espiritual que claramente los dueños de casa no los quieren adentro, es muy notable la fe que ellos tienen y yo la envidio. Yo creo que tener fe es un don, sí, y creo que es algo que te acompaña y te acompaña bien, no te acompaña mal. Por lo menos en mi experiencia. Yo hoy día estoy en ausencia de fe. Pero ¿Y tu proceso cómo fue? Disculpa que te fue un proceso largo. Pero tuvo que ver también con estas cosas que están ocurriendo. Pero evidentemente que estas son las guindas de la torta, digamos. Evidentemente que son las guindas de la torta. Cuando mi iglesia se transformó en una iglesia sexual, condenadora de las acciones, cuando no te liberaliza, sino que te perjudica, te obstruye, es lo que yo vi. Es una iglesia sexual, fíjate que me gustó, lo encuentro interesante como definición. Pero evidente, pues es una iglesia obsesa por el sexo. Y se le olvidó, y todos hicimos campaña los tres que estamos acá. Y tuvimos que conversar con católicos, con agnósticos y con evangélicos. ¿Y cuál es la crítica de los católicos? Que los curitas van a decir misa, les dicen cómo hacer las cosas y después se van. Y no habitan en las parroquias y no están en la realidad de la gente. Pero fíjate que... Y no estoy hablando de Santa María de Manquehue. Yo creo que estoy hablando un poquito peor. Yo creo que es levemente peor, pero atrozmente peor. ¿Quién hoy día, en este país, católico o no católico, se atreve a mandar a un cabro chico a una actividad parroquial? ¿Quién? Yo supongo que la gente que los manda es porque te sigue confiando y me parece bien. Yo eduqué a mi hijo en el mismo colegio que me eduqué yo y nunca tuve un problema en relación a ese tema. ¿Y nunca tienes la impresión de que podrían estar en peligro? Yo la verdad es que a los personajes que me ayudan a educar a mis hijos los conozco y los conocí de antes porque yo fui alumno de ellos. Me faltan 2 piernas y un brazo, teóricamente yo podría haber sido el débil del tema y podría haber sido el abusado del tema. Y la verdad es que yo no vi esas conductas. Puede que a otros compañeros de curso mío o de generación o de colegio les haya tocado algo así. A mí yo tuve la suerte que no me tocó. Nosotros tenemos que también ejercitar de una vez por todas también la confianza. La confianza no significa ser el desparramo y el ignorante en la confianza. Pero nosotros estamos construyendo, vamos a construir a partir de marzo una política que va a tener que también ser con parte de confianza. Tú piensas distinto a mí, pero tendremos que confiar en algo. Francisco, es que el lente ha cambiado. Pero por supuesto. Pues nosotros muchas cosas que no veíamos, ahora los vemos. Yo te digo, para mí, que conocí de cerca al cura Ortega, que conocí muy de cerca a Precht, claro. Te prometo que no vi. Nunca se pasaba por la cabeza. Tenía el lente, no tenía la mirada, porque estaba basado en una confianza absoluta. Y cuando se desmorona esa confianza absoluta, porque se desmorona cuando tú te has relacionado con alguien y resulta que no era el que tú creías que era. ¿Ah? Luego cuesta recuperar confianza. ¿Ah? La confianza
es muy difícil de construir. Pero por supuesto y, que es y de recuperar casi imposible. Y lo otro, y la pregunta que deja lanzada también Pamela, dentro del nuevo Chile, que es la lógica, ¿no? ¿Dónde radica, se lo preguntaba también ayer a Juan Carlos, ¿dónde radica el poder real de Barro? O sea, ¿por qué ni el Papa, digamos, hasta el Papa le presta sotana, ¿no? Ahí hay algo, o sea, evidentemente hay algo. O hay una confianza por parte del Papa, digamos, en relación a su obispo. Yo creo que el Papa sigue a la curia chilena. Evidente. Porque es la primera responsable, ¿no? Ellos lo llevan dentro del conjunto de obispos ahí y le dicen al Papa, mira, todos nosotros estamos con él. En esa parroquia del Bosque era un maridaje importante entre poder y corrupción, ¿no? A ver, pero está claro, perdón, que el cura Montes, que es nada menos que un ex provincial, yo supongo que esa calidad nunca se pierde en realidad. No, en la Compañía de Jesús, después de ser provincial, puedes ser portero del colegio más chico de la Claro, compañía. pero por supuesto. O sea, no te mantiene el estatus. Pero se trata probablemente del intelectual más importante de la iglesia chilena, vivo. Es muy respetado. Es muy respetado, Fernando. Y él se paseó por los diversos canales de televisión que transmitían en cadena nacional, señalando que este señor Barro, en realidad, debía tener la mesura, la prudencia de no estar ahí, que efectivamente había que escuchar a las víctimas, que efectivamente en eso había un error. Y fue a todas. Pero a todos se pasó por todo. Es decir, en este caso, Francisco, al menos a una autoridad jesuita, no la escuchó, claramente. No, está y bien tomó que partido, porque aquí además hay un problema de partidos, ¿cierto? Ha habido que tomar partido. Aparece Rasuris claramente tomando partido por Barros, claramente. Pero esta pugna aparece es más vieja González que Leonel, defendiendo. Ok, pero hoy entre día liberales queda... y conservadores dentro de la Iglesia Católica, o más progresistas más que liberales. ¿Quiénes son liberales y quiénes son conservadores? Pues yo a Más Monte, progresistas. a Monte Pero no lo está definiría como explicitado, liberal. La reflexión que a mí me surge de la venida o de la partida, ya se va mañana, ¿no? ¿O hoy? No, se Hoy. fue hoy. Se fue hoy, ya. A Perú. Es que Al Perú. él quedó entre dos espacios, digamos, porque su carácter social y poco doctrinario hace que el electorado tradicional, que es un electorado, el feligrés tradicional, conservador, católico, no se siente identificado. Porque no habla como el otro papa de doctrina y qué sé yo. Habla de sociedad, de reivindicaciones, de justicia, de pobreza, etc. Pero a ese electorado, al ciudadano, tampoco lo convence porque no se juega en una cuestión tan central como la de la transparencia y la de la condena categórica y la de la separación, si finalmente de eso se trata. O sea, al final no sirvió de nada, porque el primer día que llega, en la moneda, ¿no? Y saltándose todos los protocolos, dice, pido perdón por la vez. Primer día, el primer minuto, lo primero que dice. Y fue muy emocionante. En la Yo moneda, estaba ahí, tú estabas ahí. Y luego se despide abrazando a Barro Perdona, y prestándole media hora después Claro, de lo que tú media estás hora. describiendo. Sí. No, me refiero para cerrar el círculo de Está cuando con llegó hasta Barro cuando se haciendo fue. misa. Ya, está bien, pero Claro. eso puede ser atribuido... Frente a un delito que en Está bien. muchos países de lesa humanidad, o sea, probablemente una de las situaciones más graves que puedan existir. Pero hagamos dos distingos. O sea, el primer distingo es que la conferencia episcopal tiene todos estos obispos y evidentemente él estaba invitado, estaba en su derecho de estar. Él debería ser arrestado. Si la gran crítica finalmente que hace Fernando Montes o la Compañía de Jesús a través de su provincial, Cristian del Campo, es que él está obstaculizando el mensaje del Papa. Muy bien. Lo contamina, ¿cierto? Evidente, Pero porque el Papa... estamos hablando de Barro y no estamos hablando de que Arauco tiene una pena. Está bien, pero el Papa tuvo la oportunidad hace 1 año, 2 años de reaccionar y reaccionó diciendo que eran unos tontos manejados por el surderío. Es raro eso, Yo porque creo- además es peronista este Papa. Porque además esto es muy empezó con curioso. Fidel Espinosa. Esta Claro. venida del Papa estuvo todo Exactamente, mal. cambiando de la todo agenda. mal. Claro, Ahora, me quedo Y con los con la feriados anécdota. y con todo aquello. Me quedo con la anécdota del Bielsazo. Ya. ¿Cuál es? O sea, yo estaba ahí, el Papa, la manera en que saluda, Ah, en la primera línea, ¿no? Los segundos que le dedica al expresidente y a su señora para entregarle un objeto, creo que era un rosario, ¿no? Un rosario y luego, una moneda. y luego Con Ricardo Lago. la detención sobre Ricardo Lago, yo no sé Intercambiaron mucho de gesto, camiseta, pero fue todo, claro, ¿no? casi intercambio de camiseta. Fíjate que le da una mano y después le pone la segunda mano. Pero ahí el sí. Papa se equivoca.
porque el Papa, aparte de ser el obispo de Roma, es un jefe de Estado. Claro, lógico. Y como jefe de Estado no puede despreciar a quien sea, Sí. No a quien quiso sea recibir, de hecho, el a presidente Piñera, ¿no? electo. No lo quiso porque recibir. la relación con el Estado Vaticano es una relación de Estado a Estado. No es de católicos Absolutamente. a obispos. Este Papa parece Fue que muy transmite feo. muchas cosas. Yo no Sí. sé si vieron, él está obligado a saludar a cada país y a cada gobernante por el que pasa, no importa que sea por arriba. Ya. Y pasó por Argentina y Y oso. le mandó un saludo, por supuesto, al presidente Macri Ya. en inglés. Muy, Imagínense el peronista, detalle. muy peronista. En inglés. Muy que Macri bien. contestó en Queridos castellano, hermanos, quiero que escuchen la siguiente música de tensión. A ver. Si es que ahí la estamos poniendo. Porque ha llegado el momento en que ustedes... Es bien de tensión, en realidad. Está muy bien, asusto. Además que ando con el marcapaso bueno. Ando con el Como que va a marcapaso aparecer bueno. Barros. Claro, exactamente. Sí, se va a O el sentar Papa. Va a aparecer Barro abrazado con el Papa. Uy, qué miedo. ¿Qué están diciendo de mí? O con ese otro obispo González que ahora le pegan empellones a los periodistas. Y con Cristian Fresco. Pero, ¿cuáles son los hitos que marcaron este año que termina, legislativo? Y además esta temporada, esta gran temporada 2017 de Cadena Nacional, ¿eh? Que también queremos un aplauso para todos ustedes también, los que han hecho este programa. Esta Sí, gran bravo. temporada con muchos titulares, con muchos golpes noticiosos que hemos tenido en la prensa. Comencemos contigo, Pamela Giles. ¿Cuál crees tú que fue el hito? ¿Qué A te mí me deja el gran parece hito que del año 2017? Este fue un año político donde hay muchas cosas que comentar. Esta voz sexy que tengo es porque estoy afónica, no porque No es algo yo que pensé ustedes que me estaba produzcan. probando un personaje qué pena. nuevo. Un nuevo personaje. Bueno, pero me Están puedo empezando tratar a de dar que... cosas. Yo me estaba proyectando ya para la Ahí me cámara. pasan Me puedo cosas. tratar Pensaste que la voz era para ti. Pero lógico. Pero se escucha así para Se afuera escucha también. muy bien, bueno, estéreo. ya, les quiero Sonido decir directo. que este fue un año donde pasaron muchas cosas, donde yo creo que está, por ejemplo, la caída, el fin de la concertación o la nueva democracia. Pero yo Nueva creo que mayoría. hay una cantidad de hitos, de la nueva mayoría, yo creo que hay una cantidad de hitos políticos que son bien importantes en el año que se fue. Ya. Pero me quedo con uno y es la irrupción del Frente Amplio Ya. en la vida política, que significa varias cosas. Significa el fin de la binominalidad, ¿ya? El fin de esta política en que hay dos fuerzas básicamente que están en disputa, y la presencia de una fuerza nueva, distinta, en la que hay muchos riesgos, ¿ya? Porque podría transformarse al corto andar, ¿cierto?, en un nuevo partido del orden que reemplace de alguna manera a la nueva mayoría o a la concertación en realidad. Pero que hoy es una potencialidad, es una esperanza, es un camino nuevo y que además diversifica, amplía, pluraliza, democratiza la política chilena. Con 21 parlamentarios, 20 diputados y un senador. ¿Qué te parece a ti la elección que hizo Pamela, el Frente Amplio, como uno de los grandes hitos del año pasado? O sea, evidentemente es muy relevante y va a ser muy relevante al menos durante los próximos 4 años. ¿Con qué te esperas encontrar a partir de marzo? ¿Qué Frente Amplio? ¿Cómo te lo imaginas cuando esté en el Congreso? Yo la verdad es que he tenido la oportunidad en paneles que hemos participado incluso juntos en tener como dos frentes amplios. Un Frente Amplio más de Revolución Democrática, que es más taxativo que por lo menos las contrapartes que me han tocado a mí, más duras, y un Frente Amplio con la gente de Boric que tiene un diagnóstico un poco distinto. Ahora bien, yo creo que todos los que estamos o vamos a estar a partir del 11 de marzo vamos a representar de mejor forma las sensibilidades de Chile. Y eso encuentro que aunque para los experimentados o actuales parlamentarios puede ser... Puedes decir veterano. No. Temor a... No, había un titular, entre paréntesis, había un titular el otro día en el diario que decía: ancianos de 51 años se mueren no sé dónde. Yo tengo 52, así que... ¿ah? Lo tiene que aquí de un cabro de 15 años. La gente, los que sé en los canales de televisión, son una falta de respeto. Mucha cabra en práctica. Claro. Pero a lo que yo iba, yo creo que puede que nos vaya a costar más ponernos de acuerdo, pues vamos a ser 155 personas, muchos sin experiencia, en la cual yo me incluyo. Pero creo que vamos a representar de mejor forma al país y a pesar de nuestras diferencias, vamos a poderle dar más gobernabilidad a Chile. Ya. ¿Tú estás de acuerdo también con eso del Frente Amplio? ¿Cómo lo analizas la irrupción del Frente Amplio? O sea, yo estoy de O acuerdo. sea, de partida el PP tiene la culpa de la irrupción del Frente Amplio. Para empezar, Uno de los culpables de la para empezar, transparentemos. El fin del binominal, desde el punto de vista de sistema, se aprobó en enero del 2015. Pero
se hace efectivo el 17 de noviembre. Y yo concuerdo con Pamela, pero lo extiendo, porque el inicio del fin del binominalismo. Pero antes que pasemos con su tema puntual, quiero ver qué expectativas están puestas políticamente en el Frente Amplio y hacia dónde cree usted que va esta nueva fuerza. El Frente Amplio tiene a mi juicio, el desafío de responder a una expectativa que es grande afuera en la sociedad y es grande también en el Congreso. Y su primer desafío es de consolidarse como actor político, porque no es un actor político todavía. ¿Qué es un actor político? Alguien que tiene la capacidad de tomar decisiones colectivas, alguien que reconoce liderazgo, alguien que tiene procesos democráticos de toma de sus decisiones. Y todas esas cosas son campo en disputa, digamos. Entonces, claro, si tú quieres a la democracia chilena, le haría bien, naturalmente, que se constituyera como actor. Pero eso está por verse, no está escrito en ninguna parte ahí negro sobre blanco que habrá 20 diputados actuando de consuno, de manera colectiva, para relacionarse con los otros actores dentro del Parlamento. ¿Con qué realidad, por último, para pasar a los otros temas que te encontraste en el Frente Amplio? ¿Cómo podrías definirlo hoy el Frente Amplio para alguien que esté afuera y no lo entiende mucho este fenómeno? Yo coincido bastante con lo que dice el Pepe, incluso podría ir más allá. Y decirte que el Frente Amplio puede ser entendido hoy día sin equivocarse de maneras muy diversas. El Frente Amplio puede ser descrito hoy simplemente como un pacto electoral muy exitoso, al menos en lo parlamentario. Y yo creo que está por verse si es algo más que eso. Está todo por verse con el Frente Amplio. El Frente Amplio tenía una planificación que llegaba efectivamente hasta el 19 de noviembre. Yo creo que tiene la obligación el Frente Amplio de responder a una expectativa de masa, de no parlamentarizarse, no transformarse en un eje político que tenga existencia solamente en el Parlamento. Creo que ese es uno de los peligros. Pero el peligro más serio, y insisto en eso, para mi forma de ver, es que este proyecto ya no cuaje, no se convierta en un proyecto de masas, ¿ya? Y se quede en una bonita esperanza. Música, por favor, señor director. Vamos ahora a pasar al hito que, según don Pancho Undurraga, marcó el año político 2017 que termina legislativamente la próxima semana. Parte de la irrupción de Bópoli, naturalmente. Obvio. ¿Cuál sería el suyo? Las elecciones son, sin lugar a duda, lo que culmina un proceso que en el caso de la centro-derecha parte con la creación del movimiento de Bópoli, que después se constituye en partido, las primarias, la elección parlamentaria que para nosotros fue muy relevante, donde verdaderamente trabajamos mucho y muy duro y fuimos premiados con una muy buena votación. En el caso de Bópoli, 2 senadores y 6 diputados, no estaban en los cálculos de nadie. Que yo fuera diputado está ni en los cálculos de mi señora, pero en el mejor de los sentidos. Sí. Y la verdad es que la elección, con la segunda vuelta, con la votación que le dieron a Sebastián Piñera, con la tarjeta amarilla que nos sacaron en la primera vuelta a Chile, que creo que fue muy buena para recordarnos que todo el proceso anterior para nosotros había sido de aumentar, de crecer, de ser un poco más diversos. Y la primera vuelta objetivamente fue una primera vuelta mirándose mucho al ombligo, muy solitaria, sin las diferencias que tenemos al interior, las cuales, por cierto, no son malas, sino que son enriquecedoras. Nos da 36% y después nos da 54%. Yo creo que ese proceso que culmina en estas dos elecciones son, sin lugar a dudas, lo que le da el clic, el cambio a Chile para adelante y rebaraja toda la política de este país. Francisco, tú fuiste diputado a pesar de Piñera, digámoslo derechamente. Yo diría que más que a pesar de... tocó arbitrar a Piñera, les dejó un solo espacio contra 3 de Renovación Nacional y 3 de la UDI. Pero yo te diría que más que aquí que salvar tu proeza. Sí, no, y te lo agradezco, pero aquí nosotros llegamos a un arbitraje, y lo digo con responsabilidad de ser presidente de partido político, por la incompetencia que tuvimos nosotros, los propios presidentes de los partidos políticos, de no ponernos de acuerdo. Teníamos claro que la unidad era importante, teníamos claro que teníamos que ir en una lista y no tuvimos nunca claro cómo resolverlo de buena forma. Y entonces nos tuvimos que someter a un arbitraje. Y en el arbitraje unos ganan y otros pierden. Déjame añadirte algo a la proeza de la derecha, que gana además destruyendo al enemigo.
al adversario. O sea, la nueva mayoría quedó destruida. Sí, lo que pasa es que literalmente. Podríamos decirlo al hablando. revés. El adversario se autodestruye y deja que gane a la Pero derecha. mira cómo queda la oposición de Pepe, fragmentada. y tú fuiste muy crítico a eso. Entonces creo que hay que destacarlo, porque creo que la política se hace mirando a la gente. Así como un dueño de un boliche está con el ombligo pegado a la vitrina mirando a su cliente, nosotros tenemos que mirar a la gente. Y lo que se le olvidó a la nueva mayoría hizo lo que tradicionalmente siempre hizo la derecha, que era entre cuatro paredes designar al candidato. Y nosotros no hicimos eso. Por primera vez. Claro, la y lo primaria. hicimos bien. Oye, la próxima semana se conoce el gabinete del presidente electo. El lunes, imagino. La yo. próxima se dijo que La condición era que el el Papa se fuera, o sea, podría Ya conocerse están desde ahora. corriendo los días. Claro. O sea, ya se Tic-tac, podría estar tic-tac. conociendo. Claro. ¿Qué desafíos tiene Sebastián Piñera en este segundo mandato, o al menos en este primer año del segundo mandato, crees tú? A ver, primero me gustaría decirte que yo creo que Evópoli tiene el desafío de convencernos a todos de esta especie de eslogan de imagen institucional de que ellos serían la nueva derecha, ¿ya? Yo no veo por dónde son la nueva derecha. No he logrado hasta ahora, y te lo digo con seriedad y respeto, ver qué sería lo nuevo que proponen desde una perspectiva de derecha, para empezar. En segundo lugar, creo que el gobierno de Sebastián Piñera en realidad tiene muy pocos desafíos, porque Piñera se sacó los calzoncillos y los tiró para la casa al lado, ya entre la primera y la segunda vuelta. O sea, francamente, desde el punto de vista de la política, no dejó nada por ofrecer, ¿ya? Prácticamente no hubo expectativa que no llenara, ¿ya? Se transformó en la práctica en una especie de proyecto concertacionista de hace una década, con algunos adornos, en mi opinión. Por lo tanto, a mí me parece que el desafío más bien lo tiene la oposición, de cómo hacerle oposición a un gobierno que está aparentemente dispuesto a una cantidad de reformas sociales impresionantes. Eso habrá que verlo, porque se intuye interesante el panorama. Bueno, hartas respuestas sobre eso van a estar con el gabinete que va a nombrar, ¿no? Sí, hacia dónde se dirige el gabinete y cómo lo va a hacer, sí, ¿no? Su principal desafío, creo yo, su principal disyuntiva va a ser si gobierna con el discurso de la primera vuelta o gobierna con el discurso de la segunda vuelta. Muy bien. ¿Ah? Es decir, gobierna para mantener a los suyos detrás, ¿ah? O para transformar a la derecha, efectivamente, porque más que Evópoli, derecha nueva, la pregunta es si Piñera va a cumplir su propósito que tuvo al inicio del gobierno pasado, cuando, se acuerdan, abre las puertas de la moneda y celebra o conmemora los 40 años del golpe, para el escándalo del público, UDI y otros. Si consolida ese camino, ahora sí, porque el anterior fracasó. Piensa tú que bastó que fueran a la moneda Carlos Larraín y Hernán Larraín en representación de la UDI y RN y bajó el acuerdo de vida en pareja. Claro. Quería hacer la reforma del binominal, la UDI se la bloqueó. Sistema Entonces la empoderado, pregunta es si ahora, que tiene votos, que ya no va a ser presidente de nuevo, se sentirá y ejercerá su libertad. Bueno, como lo hizo Bachelet también en la segunda. Exactamente. ¿Se ejercerá su libertad o seguirá ahí? Quedan 5 minutos, Con el peso señor de la director. noche. Y aprovechando que tiene la palabra el señor Pepe Out, vamos con lo que marca el año político 2017, que termina legislativamente la próxima semana, según el señor Pepe Out. Bueno, para mí el inicio del fin del binominal. Y digo Ya. el inicio porque partió el 17 eligiéndose de otra manera, eligiéndose 24, 25 diputados no alineados en los dos grandes bloques. De partida ya es más difícil determinar que uno de ellos sea un bloque, porque hubo una lista demócrata cristiana y otra lista PPD, PS, PR y demás. En la propia derecha surgió cierta diversidad que está por verse si se consolida o vuelve el peso de la noche. Y digo que es el inicio porque además la gente, fíjate, se comportó de una manera post-binominal. La gente dejó de votar binominal. Si ustedes se fijan, Eso es lo más absolutamente. votó por todo el mundo, todos los candidatos reciben. Antes Arrancó la gente del decía, binominal, de hecho, claro, ¿no? De ciertos arrancó el ciertos binominal. La personajes. gente antes decía, mira, estos nomás son los que tienen opción. Si voto por esto, mi voto está perdido.
Y claro, eso hacía que había que ser muy porfiado para votar comunista cuando los comunistas estaban fuera. Después, cuando se metieron bajo el paraguas de la Concertación, claro, tenían opción. Y yo creo que ese inicio del fin es irreversible. ¿Ah? Nosotros discutíamos el otro día, por ejemplo, lo del Consejo de Televisión Nacional. Está hecho el Consejo desde la perspectiva binominal, de cómo se representan los dos grandes bloques políticos y no cómo se representa la diversidad social y cultural de Chile. O elección de autoridad. Ahora elegíamos el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Obvio, está hecho para gente que fue autoridad durante el periodo de los 20 y tantos años. Entonces, o es de la coalición de derecha o es de la Concertación. Y entonces habrá que adaptar la institucionalidad chilena para responder a esta nueva realidad. Yo soy un entusiasta de eso. Ya. Quise por años terminar con el binominal y tengo una visión completamente distinta de algunos de mis colegas. Fíjate que hay colegas actuales, diputados, que se quejan del Parlamento que viene. Hoy día lo hacía Urrutia a propósito de la vestimenta, como si la vestimenta fuera más importante que sus estupideces. ¿Ah? Pero, perdona, reglamentariamente un diputado puede ir desnudo si quiere a la Cámara. Por supuesto, él estaba reivindicando que en el reglamento se volviera a poner la chaqueta y el pantalón, ¿ah? Porque la investidura, qué sé yo, porque va a ser una chacra. Qué importante. Y muchos le contestamos que en realidad la chacra eran sus palabras, sus palabras de reivindicación de Pinochet cada vez que se discutía, en fin. Pero lo que quiero decir es que lo que viene es una sociedad y una política que asume la diversidad de la sociedad. Ustedes son ejemplo del fin del binominal también. Claro que sí. Indudablemente, ¿no? Indudablemente. Ahora, el tema es cómo meterle masas a eso. Por lo menos mi tema, mi problema y el problema del Frente Amplio, cómo le metemos masa a esa estructura que efectivamente se rompió. Y se rompió con masas. Como yo creo que lo que dice Pepe es muy interesante desde el punto de vista del análisis político, porque ahí no solamente hubo una propuesta, ¿cierto?, desde arriba a los chilenos de que aquí había un cambio, una posibilidad distinta, sino que los chilenos se metieron por las rendijas de este sistema, vueltos locos por primera vez con la posibilidad efectivamente de votar en un sistema donde tenían la sensación de poder elegir, no que les estaban ofreciendo algo a lo que estaban obligados. Ahora, el problema es cómo a esa situación le metemos a esa gente que tiene la necesidad imperiosa de participar en un sistema político en que participar es dificilísimo. Claro. Bueno, yo creo que ese diagnóstico es bastante compartido por todos los partidos políticos. Nuestro negocio, entre comillas, es movilizar a la mayor cantidad de gente. Yo creo que ese es un gran esfuerzo. Efectivamente, se cumplieron con las leyes de cuota. Bien, no salieron elegidas tantas mujeres. ¿Cómo bien? Pésimo se cumplió con la ley de cuota. ¿Cómo que no? La ley decía que nosotros teníamos que llegar al 40% y llevamos el 41, 42. Pero el resultado es del electorado. Es que es el soberano y ahí nosotros no podemos intervenir. Porque la ventaja que tiene la democracia... O sea, ¿tú crees que los votantes no quieren que haya más mujeres en el Parlamento? O sea, yo creo que nosotros le ofrecimos una cantidad de mujeres, todos los partidos, incluido el mío, y a ti te eligieron, no por ser mujer, sino por ser capaz, creo. Igual que a cualquiera, y a mí me eligieron no por ser discapacitado, sino que por ser capaz. Sí, pero ¿entiendes? Está bien, Francisco, pero convengamos que los partidos no asumieron e improvisaron los últimos 6 meses cómo rellenaban listas y obviamente bueno, de todas maneras es un éxito, o sea, creció considerablemente la participación. Pero ¿no será porque todavía no hay mujeres aún, digamos, porque por el machismo imperante? No, más bien por la ceguera, porque todavía los hombres controlan absolutamente las estructuras. Va a ser un proceso, mira, imagino. En este minuto es una discusión al interior de las coaliciones, lo que queda de las coaliciones. Del propio Frente Amplio. Del propio Frente Amplio. ¿Quién va a ocupar, por ejemplo, cargos en la Cámara, en la presidencia de la Cámara? Sí. ¿Ya? A mí me parece que un argumento relevante hoy día es la necesidad de promover mujeres. Ese es un argumento político relevante, por lo demás con el cual el Frente Amplio de todas las maneras posibles se ha manifestado de acuerdo hasta que les aparece una candidata. Claro. Ahí ya entra a ser más discutible el argumento. Me parece que este año que viene la presencia de las mujeres en política en todos los niveles va a ser relevante. Va a ser relevante y va a ser un tema de discusión permanente y en donde probablemente nos encontremos de manera transversal, porque probablemente haya, donde uno menos espera,
una mayor propensión a apoyar el fomento, la potenciación de mujeres, por ejemplo, en cargos políticos importantes. ¿Por qué no? Ahora, si no estamos para servir el café. Tú te encontraste con la disociación entre el discurso de reivindicación de participación de la mujer y la obediencia a la instrucción del partido y de la defensa del bloque de partido. Pero la inclusión en el discurso es fantástica, pero en la realidad siempre adolece de todo. O sea, en el mundo de la discapacidad, los discapacitados una vez al año en Teletón somos reyes y después no tenemos ni estacionamiento para el auto. Entonces, los que tenemos la suerte de tener auto. Entonces, aquí hay un trabajo y un cambio cultural. Y que no tiene que ver por lo demás con las mujeres, también tiene que ver con los pueblos originarios, también tiene que ver con la discapacidad. La inclusión no es propiedad de las mujeres. Y la discriminación no es solamente a las mujeres. Y yo creo que es un país que a raíz de la rotura y el añico del binominal, es un país que se va a tener que acostumbrar a construirse en la diferencia y aceptar la diferencia como un gran valor y de ahí buscar la unidad, que es lo precisamente que no hemos hecho. Yo estoy de acuerdo, Francisco, respecto de todos los demás, pero ese concepto de inclusión, creo yo, no le cabe a la participación de la mujer. Con las mujeres no se trata de inclusión, se trata simplemente de aceptar. Contextualicemos un poco cómo nace esta problemática, ¿no? Hay una posibilidad de que el Frente Amplio tenga una presidencia en la Cámara de Diputados, de llegar a un pacto y... un año de presidencia. Un año de presidencia y surge el nombre desde RD de Giorgio Jackson como posible presidente y surgen también mujeres del Frente Amplio que postulan a ti y a otras personas. A ver, en una perspectiva de los hechos reales, a mí Giorgio Jackson me ha dicho, él a mí personalmente me ha perseguido para decírmelo. Me lo quiere, claro. ¿Ya? Que él me asegura que no quiere ser presidente y que él no se ha candidatado de ninguna manera. Yo tengo que creerle a Giorgio. ¿Ya? La única persona que ha candidateado a Giorgio es una compañera de Giorgio, de la Revolución Democrática, que tiene un nombre y apellido, ¿ya? Que lo tiró como nombre y se fue de vacaciones, ¿ya? Y aprovechó de pasada a desarmar una iniciativa que teníamos que se llamaba bancada femenina del Frente Amplio. O sea, Giorgio sostiene que él no es candidato. Yo sostengo, en cambio, aquí, nadie me lo está preguntando, pero yo aprovecho de decirlo, aprovecho cada posibilidad. ¿Ya? Yo sí soy candidata. A mí me interesa mucho ser presidenta de la Cámara. A los que dicen, pero la falta de experiencia. No se preocupen, las mujeres estamos acostumbradas a aprender muy rápido. Aprendemos lo que los hombres aprenden en 4 años, nosotros en una semana lo aprendemos, estamos obligadas. ¿Ya? Esa ha sido la historia de nuestra vida. Y a mí sí me interesa, y sobre todo me parecería tremendamente interesante que el Frente Amplio, que se ha declarado feminista, que se ha declarado partidario de la promoción de las mujeres, tuviera una candidata a ese puesto que fuera mujer. Me parece casi impresentable que no ocurra. Además que tiene un 38% de mujeres en su bancada. Es, de todas maneras, la bancada con mayor presencia de mujeres, porcentualmente. De mujeres. Bueno, y tengo la segunda votación del Frente Amplio. O sea, si ese fuera un elemento, ¿ya? ¿Quién va a ocupar a nombre del Frente Amplio la presidencia de la Cámara? Cantidad de personas que votaron Jackson por ti, claro. Se ha autoexcluido, me lo ha dicho a mí personalmente y lo ha dicho públicamente. Yo soy la segunda votación, tengo 45.000 votos y si ese es un argumento, ¿cierto? También en ese sentido me siento completamente habilitada. Oye, está buena Yo con respeto y cariño, ¿Tú vas a entendiendo... votar por mí? No lo sé, no creo. No, yo con respeto y cariño creo que precisamente estas son las discusiones que hacen que la gente deteste la política. Todavía no llegamos al 11 de marzo y ya nos estamos peleando los cargos. Pero si no estamos peleando nada. No, estamos peleando los cargos. Hay un conflicto claro. O sea, no. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es quién va a ocupar, si va a ser una mujer o un hombre en el Frente Amplio. Hay un conflicto en relación a eso. Pero no si porque estoy diciendo que no hay ningún conflicto. Es que tú tienes, Francisco, 2 alternativas. ¿Ah? Tienes solo 2 alternativas, no existe la tercera. ¿Cuáles son las 2? Tú tienes que nombrar presidentes y eso concordar. Es indudable. Y por lo tanto, pero yo creo que y lo tienes que hacer el 11 de marzo y normalmente el 11 de marzo para los 11 de marzo siguientes. Exactamente. Entonces tienes 2 alternativas. Una, o haces una conversación muy hermética y poco transparente,
o haces una conversación abierta al estilo de lo que está haciendo Pamela. No, es que porque yo no la creo tercera que- alternativa no no, existe. no está bien, existe pero la que yo no estoy de acuerdo alternativa contigo de en que una sola cosa. no haya más de Pepe, una con persona cariño, Pepe, que quiere no, ejercer pero ese es rol. evidente. O sea, hay 4 personas que van a ejercer ese rol. Claro. No van a haber 18. Lógico. Estoy de acuerdo. Y debe haber 18 que quisieran. Y a lo mejor hay 95 Claro, que quieren. por ejemplo. Y está bien que así suceda, digamos. Yo no creo que cuando uno se pone de acuerdo, no en la vitrina ni por la prensa, sea algo poco transparente, porque finalmente es la administración de la Cámara. Y que es muy relevante, por cierto, y yo estoy por apoyar, digamos, los procesos más consensuados que existan en relación al tema. Pero no le pongo como limitante que en la historia de Chile no ha habido nunca un presidente discapacitado en la Cámara, ni una mujer en la Cámara. Yo creo que No, sí aquí, ha habido mujeres. por eso, lo que yo estoy Con diciendo éxito. aquí es que nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y cuando y tenemos que ocupar todos los escenarios. Un escenario que es real es el público, pero también Muy existen bien. escenarios más privados Por supuesto, y que no los Queridos, delegitimizan. Pero lo que Diputados o sea, yo quiero reivindicar electos el y derecho de reelectos. Pamela a Pero decir ella tiene todo el transparentemente, derecho. yo quiero y puedo. Sí, por A mí me favor. gusta la Pues transparencia. si tienen los frente a votos, todo. fantástico. Y que también, que Pancho diga, yo también quiero ser presidente de la Cámara. No, yo no quiero. Ah, No, yo tengo ¿también claro lo que no diga? quiero. Ah, ¿no lo quiere? Bueno, No. que sea claro para decir, yo no quiero ser presidente de la Cámara. A mí me da un poquito de pena que él antes de nada, todavía no nos conocemos, apenas nos hemos saludado y ya me dice que no va a votar por mí. Me llamó la atención. Esa es la nueva política de Bópoli. Bien, No, sí, lo claro, dejo ahí puede considerado. ser.